todos los años los países tienen que emitir sus informes de emisiones, ¿no? Y el IPCC, que es donde están todos los científicos del mundo que abonan, digamos, con sus investigaciones las ecuaciones que se utilizan justamente para calcular esos inventarios nacionales, acepta modificaciones de esas ecuaciones cuando el dato está publicado y hay más de 3 citas o 3 trabajos que abonan ese resultado, ¿no? Entonces, por eso es muy relevante que nosotros estemos generando información para modificar ese tipo de ecuaciones que claramente perjudican a los sistemas pastoriles, ¿no? Así que bueno, sin más, yo quería poner en contexto un poco la relevancia de esta charla y de este panel y de las presentaciones. La voy a dejar ahora a Claudia a que empiece con su presentación. Bueno. ¿Está apagado? No, ahora está apagado. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por asistir a la charla. Y muchísimas gracias a los organizadores por haberme invitado. Especialmente a Mauricio, que se ha comprometido con la invitación y me ha perseguido un poquito con esto. Bueno, nada, en parte me lo spoileó con algo que les voy a contar. Para mí, en realidad, cuando me piden estas charlas, en general me gusta contar algo de los contextos. Hace muchos años que estamos trabajando en esto y a veces es difícil el tema de entender en esta trama tan compleja como es el tema de gases de efecto invernadero, que involucra la política, que involucra la medición, que involucra... O sea, a veces uno piensa, es solo una cuestión ambiental. Bueno, un poco transmitirles eso, que hoy por hoy todos sabemos que no es solo una cuestión ambiental y por ahí a través de la charla vamos a ir viendo eso. Me va a correr con los tiempos, así que voy. Bueno, una de las cosas que les quería comentar es que estamos hablando de cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de una variación persistente del clima, atribuida directa o indirectamente a la acción humana, y que... Acá, perdón. Me complica esto, me parece. Sacar. No, voy a estar así. Durante periodos de tiempo comparables y que se adiciona a la variabilidad climática natural. Entonces vamos a pedir un videito a la gente de técnica donde en realidad nos va a explicar cómo es esto del efecto invernadero, ¿no? Videito corto. Donde en realidad nos explica que parte de la energía es reflejada, empezó la luz del sol, llega a la Tierra, una parte de la energía se refleja y otra parte es absorbida y irradiada en forma de calor. Y esta parte, la mayor parte del calor es absorbido por los gases de efecto invernadero que son constituyentes naturales de la atmósfera, pero que a partir de la era industrial la concentración de esos gases se han incrementado en la atmósfera. Eso es lo que ocurre, o lo que determina, es que la Tierra se está calentando. ¿Podemos volver, por favor, a la presentación? Entonces, eso ha determinado cambios en el clima. Cambios en el clima como aumento de la temperatura, sequías, inundaciones, en realidad variaciones importantes en lo que pasa a nivel climático. Entonces, hay una relación entre el cambio climático y los gases de efecto invernadero. A ver si no sé si podemos salir de acá. No, a ver, la siguiente, por favor. Está bien. Gracias. Bueno, entonces, una de las cuestiones de los dos procesos o acciones que podemos hacer para reducir el efecto invernadero o el calentamiento global son, por un lado, la adaptación, que es la reducción de la vulnerabilidad al cambio o aumentos de la capacidad de recuperación de ese cambio, y por otro lado, las estrategias de mitigación. Por un lado, la reducción de las emisiones, pero también por otro lado, el aumento de los sumideros que tanto se habla, o de la captura, por ejemplo, en este caso de carbono. ¿Qué es lo que pasa? Internacionalmente hay una preocupación por el tema del cambio y hay un consenso a nivel internacional en la limitación de la temperatura.
temperatura que tiene que ir hasta tendríamos que llegar a 1,5 o 2 grados a 2050. ¿Por qué? Ahora vamos a ver que, porque si no, vamos a seguir teniendo estos eventos climáticos extremos. Ayer terminó lo que se llama la conferencia de partes, que se llama COP, en este caso es la número 27 en Egipto, donde los gobiernos y ONGs y organizaciones civiles, pero particularmente la parte gubernamental, se sienta a discutir cuáles son las acciones globales en las cuales se va a determinar qué es lo que vamos a hacer con el clima. Y sobre todo una de las cuestiones que se dirimen es el tema del financiamiento, o sea, quién va a pagar globalmente por acciones que determinen acción de adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces, esto es lo que vemos frecuentemente, lo vemos en otro país, pero está en otros países también. Aumento las predicciones que nos dicen que el clima va a cambiar y que va a seguir aumentando la temperatura, eventos climáticos extremos, pero también es frecuente ver cuestiones en incendios, aumento de las inundaciones y de las sequías y puntos calientes, por ejemplo, en distintas partes de la Tierra. Otra de las cuestiones que generalmente se habla y a partir de París, del Acuerdo de París, empezó a incrementarse es el tema de lo que se llama emisiones netas cero. Un poco, ¿qué significa esto? Que las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas por los seres humanos se habla de que se compensen eliminando los GEI en la atmósfera. Es decir, que si nosotros estamos en un escenario, perdón que no me llevo bien con el puntero, porque se mueve mucho. Fíjense acá, perdón que está en inglés, pero estas son las emisiones de gases, este es el escenario usual. Nosotros vamos a tener que reducir y aparte las emisiones netas implican que tengamos una compensación entre las emisiones y la captura y la remoción de carbono. O sea que tenemos mucho trabajo por hacer. En cuanto a esto, se ha determinado, hay compromisos de limitación en cuanto a las emisiones netas. ¿Qué es lo que han acordado los países en estas convenciones? Por un lado, que tenemos que limitar el calentamiento, si tuviéramos que limitar, o tenemos que limitar el calentamiento global a los 1,5 grados, tendríamos que llegar al 2050 con emisiones netas de un solo gas, que es el dióxido de carbono. Justamente limitando el calentamiento global a 1,5, tendríamos que llegar entre 2060 y 2060 a emisiones netas de todos los gases de efecto invernadero. Bueno, un poquito esto se retrasa si limitamos el calentamiento a 2 grados. Como les decía, el Acuerdo de París lo que hace es que los gobiernos del mundo, o sea, más de 170 países se han comprometido a reducir drásticamente las emisiones y a aumentar los esfuerzos para llegar a emisiones netas ceros, con ciertos, como todos sabemos, ciertos detalles con respecto a ver cómo son los compromisos, ¿no? ¿Qué es lo que se está esperando? Si nosotros vemos en el gráfico, vamos a ver que abajo figuran los años, ¿no? Esta primera parte es hasta la era actual y cómo los gases de efecto invernadero se están incrementando. Y estos son distintos escenarios, distintos modelos, que es lo que se proyecta que va a pasar, que podría pasar. Si la actual vamos a una política climática, vamos a tener aumentos de 4,1 o 4,8 grados centígrados. Con las políticas actuales llegaríamos a 2,5 a 2,9, que es esto de acá. Y con otros compromisos y metas, 2,1. O sea, para llegar a lo que los países acordaron de 1,5 o 2 grados para el Acuerdo de París, vamos a tener que reducir en forma importante las emisiones. Eso es lo que se está discutiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la vamos a reducir? A través de políticas, de tecnologías, de cambio en el comportamiento y cuando hablemos del diario vemos que, este dilema, ¿no?
Entonces, no es para que se asusten, ¿eh? Y no voy a leer esta tabla, simplemente para decirles que hay acciones que se están planteando a nivel global. Esto es, como decía Mauricio, el panel intergubernamental para el cambio climático. El panel intergubernamental es un grupo de científicos que evalúan la evidencia que está publicada de los trabajos que se hacen en distintas partes del mundo, trabajos controlados por pares, en donde se dice, bueno, a ver, ¿cómo estamos avanzando con eso? Uno de los últimos informes es este de 2020, que habla del cambio climático y la Tierra, y se han presentado acciones dice, bueno, vamos a poder, con esta acción podemos mitigar, podemos adaptarnos. ¿Qué pasa con la desertificación en el mundo? ¿Qué pasa con la degradación? Entonces se evalúan una serie de acciones o de respuestas, por ejemplo, aumento de la productividad, agrosilvicultura, que cómo encajan en esos ravioles, si en realidad es buena o mala la respuesta. También se hace a nivel de la cadena de valor, y en realidad lo que se tiene es qué acciones, si una determinada acción se cumplimenta o puede ser factible en la parte de mitigación y en la parte de adaptación, pero también en la parte de certificación, por ejemplo. No todas las acciones que hagamos para reducir los gases necesariamente van a ser para adaptarse al cambio climático. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa a nivel global? A nivel global, el sector energético es el que más contribuye, 73,2%. Y este sector, que se llama agricultura, ganadería, forestación y otros usos de la tierra, representa el 18,4%. De esos, la ganadería como un todo, no solamente bovinos, y las excretas representan el 5,8% a nivel mundial. Esto puede variar cuando uno agarre el diario o la revista, porque a veces las estimaciones difieren en la forma en que se calculen. Pero lo que sí nos dice es que no existe una solución única o sencilla para hacer frente al cambio climático, que es insuficiente centrarse únicamente en un sector, y que vamos a tener que pensar una solución en conjunto ni subsector. Y cuando hablamos de soluciones neta cero, no hay soluciones únicas. ¿Por qué? Porque, bueno, todos estamos comprometidos en este barco. Cuando nosotros... No, estamos complicados con el tiempo. Cuando nosotros hablamos de producción de alimentos, el 26% de los alimentos responsables... la producción de alimentos es responsable del 26% de las emisiones, donde 31% responden a ganadería y pesca, ¿no? 16% a cambio de uso de la tierra para ganadería y 18% de la cadena de suministros. Esto quiere decir que si yo traigo suministros, por ejemplo, para la alimentación del ganado, están contenidos ahí, pero también el tema de transporte, el tema de packaging, etcétera. El desafío entonces es hablar de un menú de soluciones, mejoras en la eficiencia, tecnologías que para hacer que las alternativas alimentarias sean bajas en carbono, reducción de desperdicios, incluso se habla del cambio. ¿Qué es lo que pasa con la contribución de la ganadería mirado a nivel de cadena? Lo que se llama análisis de ciclo de vida. La ganadería mundial representa 14,5% de las emisiones en 3 gases. Por un lado el dióxido de carbono, por el otro lado el metano y por el otro lado el óxido nitroso, que pueden provenir de distintas fuentes. Como sabemos, el metano proviene de la fermentación entérica o de procesos en realidad de fermentación bacterianos y anaeróbicos, puede también tener otras fuentes. El dióxido de carbono de la descomposición de la materia orgánica, la quema de biomasa y la quema de combustibles fósiles, y el óxido nitroso de procesos bacterianos asociados al suelo. El tiempo de permanencia en la atmósfera de estos gases difiere. El dióxido de carbono permanece en la atmósfera, el metano 12,4,
y acá hay una discusión siempre que se da, van a encontrar entre el metano biogénico y el no biogénico, digamos, de dónde viene y cómo se reutiliza, y también hay algunas discusiones sobre el tema del tiempo de permanencia, y se habla de un potencial de calentamiento global estrella, eso lo pueden encontrar. No me voy a extender ahora en eso, porque si no Mauricio me va a retar. Y otra cosa es la permanencia del óxido nitroso en la atmósfera, 121 años. Y les hablé del potencial de calentamiento global. El potencial de calentamiento global, tomando como referencia el dióxido de carbono, ¿cuánto emite, o sea, cuán potente es un gas con respecto al gas de referencia? Es decir, el metano, van a ver acá que yo les puse un potencial de calentamiento que puede ser entre 25 y 30 veces más potente de calentamiento del dióxido de carbono. Y el nitroso aproximadamente 300 veces más potente que el dióxido de carbono. Entonces, cuando entramos a sumar en el sistema, hay cosas que tenemos que ver. Esto, el valor sale de los informes del IPCC y de las diferentes investigaciones que se hacen en todo el mundo. Y lo que pueden encontrar también en los diarios, perdón, es que de dióxido de carbono equivalente. No es el dióxido de carbono, o puede serlo. El dióxido de carbono equivalente directamente es cada gas multiplicado por ese potencial de calentamiento global, ¿sí? Entonces hay que ver muy bien qué es lo que uno lee y transmite con respecto a este tema. Argentina, alimentario. Argentina se comprometió con la Convención Marco de Naciones Unidas a presentar su inventario. El inventario tiene una mirada sectorial. ¿Qué quiere decir? Que se presenta energía, se presenta agricultura, ganadería y pesca como el sector AFOLU, por ejemplo, procesos industriales y residuos. Por las características de Argentina, en realidad la representación de los gases o del sector es importante, pero por nuestra matriz productiva, ¿no? Y entonces tenemos un 51% que provienen del sector energético. Esto involucra absorber 39% del sector AFOLU. De acá, en la parte ganadera, el 34,2% involucra en la parte ganadera, donde la fermentación encérica, ahora sí de los bovinos, de los rumiantes, representa el 45% y los cambios en el uso del suelo representan el 33%. Un poco no es para que, y dentro de los bovinos para carnes, el 83% de las 17% de las emisiones totales que representan los bovinos para carnes, el 83% de las emisiones provenientes del ganado. ¿Pero por qué? Porque nuestra bovinos para carne, en mayor medida. Y Argentina se ha comprometido en todos los sectores a reducir las emisiones al 2030. Cuando voy a un sistema ganadero, ¿qué es lo que pasa? No solamente tengo metano, uno, digamos, lo asocia a esto, a metano de la fermentación entérica, pero en realidad hay otras fuentes de emisión. La segunda fuente de emisión en ganadería es el óxido nitroso, que viene de la orina de los animales en pastoreo y las heces, pero fundamentalmente de la orina. Y después puede haber ese óxido nitroso se produce por procedimientos en el suelo o procesos en el suelo de nitrificación y desnitrificación. Pero también juega en rojo el dióxido de carbono del combustible, de la quema de combustibles fósiles utilizados en el establecimiento o la electricidad. Pero también tenemos en cuenta el tema de la captura, ¿no? O sea, tenemos también potencialmente un secuestro de carbono de los sistemas. ¿Qué diferencia tiene? Les quería contar un poco qué diferencia tiene un inventario de una huella de carbono, porque en realidad se toman como sinónimo, pero no necesariamente lo son. O sea, no lo son. El inventario, que era lo que veíamos en la presentación argentina a Naciones Unidas, no siempre refleja tampoco el impacto asociado a pautas de consumo de alimentos. Simplemente son emisiones anuales a nivel sectorial, como las vimos, con guías
utilizadas a través o calculadas a través de guías que están consensuadas por expertos. Las guías se van actualizando, por eso acá van a encontrar que es la guía de IPCC 2006 y la última, la guía de la IPCC 2019, donde pueden llegar a cambiar en forma importante los números de ponderación. Pero sobre estas guías se establecen los compromisos de reducción. Si hablamos de una huella de carbono, ¿qué estamos considerando? Fíjense, esta es la producción agropecuaria, este es el cálculo de la huella a nivel de hasta tranquera. Tenemos en cuenta el establecimiento, ingresos, egresos, como productos o coproductos. Me estoy refiriendo a kilo de carne, kilo, por ejemplo, de leche corregida por grasa y proteína. En algunas producciones se dan dos tipos de productos, como la lechería. Pero en general, esta representación de las emisiones es entre un 75 y 85%. ¿Qué no contempla la huella? Secuestro de carbono. Pero hay estudios ahora donde se hace una sensibilización por el secuestro. Entonces, cuando calculo una huella, y tampoco es para asustarlos, se puede considerar todo. En general, a veces se consideran todas estas fuentes, digamos. Puede ser una huella de la cuna a la tumba, digamos, hasta después del supermercado, o puede ser una huella de la cuna a la tranquera. Pero, por ejemplo, si estoy en producción agropecuaria y utilicé un insumo que compré en otro lugar, entonces la huella contempla las emisiones atribuidas al, por ejemplo, fertilizante que yo utilicé en el establecimiento, ¿sí? Entonces la cosa es como más complicada. Es importante que cuando uno lea tenga en cuenta cuáles son las métricas de esto. Acá, por ejemplo, estas son unas estimaciones de FAO para Argentina. Acá FAO utilizó un modelo que se llama GLIM, que es un modelo general que se usa nacionalmente, donde en realidad acá nos dan las emisiones globales por especie, donde la ganadería para carne tiene el mayor impacto. Esto es a nivel mundial. Y lo que les quería mostrar acá, fíjense en el vacuno para carne, estas son la intensidad de emisión, o sea, las emisiones por unidad de producto, o sea, una huella hasta la tranquera, por kilo de carne. Gracias. ¿Sí? Entonces, lo que se ve es que hay una gran variación. ¿Qué nos está diciendo? Que los sistemas no deben ser similares y que en realidad la variación se atribuye a eso. Otra forma es, lo que les quería mostrar de acá, es que en realidad arriba es la huella de carbono de la carne bovina. Fíjense que tiene, con respecto a otras carnes, una diferencia importante. Sin embargo, y donde el mayor representante de las emisiones es el metano y el óxido de nitroso. Esto es a nivel mundial. Hay una discusión con esto, porque esto te lo comparan por kilo de alimento, pero en realidad la discusión está por qué no lo consideramos por kilo de caloría o por kilo de energía aportada por el alimento para la población humana. Entonces esto por ahí hay que rediscutirlo, ¿no? Ay, estoy en el horno. Lo que les quería mostrar... Yo esperé. Perdón, me estaba peleando con Mauricio mientras tanto. Esto es el desarrollo del sector cárnico vacuno, en Argentina. Lo que les quería mostrar acá, que hay estimaciones de FAO para Argentina, y esto es para región templada, árida y semiárida y subtropical. Una de las cosas importantes, esto arriba es para la cría, al costado es para la cría de engorde, abajo es para las parcelas de engorde. Fíjense el valor de acá. Para región templada dice que la emisión es 30 kilos de dióxido equivalente por kilo de peso vivo. Esto es con un modelo general. Después hay otras estimaciones que se hicieron para Argentina, donde en realidad son globales y donde los valores, por ejemplo, para sistemas puros de pastoreo son menores, ¿no? Es 15 kilos más o menos de dióxido equivalente por kilo de peso vivo. La mitad. Esta fue mi tesis de doctorado, cuando nosotros, esto es Cuenca del Salado,
zona de cría del país, las emisiones que encontramos hasta las tranqueras son aproximadamente de, acá me faltó el número que no me lo trajo, pero aproximadamente de este valor, 19 kilos de dióxido equivalente por kilo de peso vivo. ¿Qué estoy diciendo? Que si yo uso un que en realidad representa a otro sistema de producción, estamos en un problema, porque por ahí los números, si bien los números relativos pueden estar bien o no, según la representación de nuestro sistema, podemos dar un número que tal vez no sea el correcto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Y voy re mal con el tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos? Por un lado, conocer la fuente de emisión, cómo se calcula el número. Se calcula a través de distintas metodologías de cálculo que se llaman TAER y que tienen distintos grados de complejidad, y lo que se necesita para el cálculo son factores de emisión y datos de actividad. El dato de actividad es la acción que se hace sobre una determinada fuente de emisión para la producción de ese gas de efecto invernadero. En general, en ganadería, por ejemplo, si hablamos de metano, estamos hablando del número de animales de una determinada categoría que se usa que determinan la emisión de metano. En este caso, entonces, lo que es importante es que el número de animales se multiplica por el factor de emisiones, en realidad la proporción de metano que se emitiría por energía, digamos, por consumo, y eso nos determina el valor de emisiones de GEI. Tenemos activos intangibles con eso en Argentina. Por un lado el conocimiento, por el otro lado profesionales y especialistas capacitados, proyectos de I+D, algunos software, y sería fácil, podemos identificar aspectos ambientales directos e indirectos. Pero, ¿qué nos falta? Tenemos una incertidumbre, que es, como les mostraba, el tema de la gran variación. Si usamos modelos que no nos representan o caracterizaciones que no están bien adecuadas a nuestro sistema de producción, tenemos el problema que no vamos a tener una verdadera, por ejemplo, huella o un dato sin sesgo, digamos. Entonces, lo que más importante que tenemos que hacer es, por un lado, la representatividad de los modelos depende de nuestros datos. O sea, tenemos que generar datos, tenemos que generar información. Fíjense la importancia del dato. Este es un trabajo de lechería en Nueva Zelanda. Cuando ellos calcularon, ellos tenían para orina y heces factores de emisión distintos. Y lo buscaron, los hicieron por la bibliografía. Usando los valores de factor de emisión específico de Nueva Zelanda, ellos tendrían una huella de carbono para la lechería de 0,78. Pero cuando usaban los valores por defecto, que son los valores de IPCC, tendrían una huella del 0,95, 22% o menos, con los valores propios. Por eso es tan importante medir y tener nuestros propios datos. Por eso hay muchas cosas más, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el proyecto? Entonces generamos datos. ¿A través de cómo? Por un lado medimos metano en animales en pastoreo con una técnica que se llama SF6. Por el otro lado el INTA tiene 4 cámaras respiratorias, 2 en Balcarce, 2 en Leales, donde se miden es otra manera, que es una técnica gold estándar de medir metano. Por otro lado se miden acá, en este de acá abajo, emisiones de óxido de nitroso con una técnica que se llama de cámaras estáticas, donde se miden emisiones de óxido de nitroso y eventualmente de metano. Por otro lado, lo que tenemos son lo que se llama torres de eddy covariance, este marcianito que está acá, que nos mide a nivel de grado ecosistemas qué es lo que pasa con los gases, que por supuesto se tiene que complementar con otras cuestiones. Y por otro lado, estimamos huella de carbono. En nuestro caso, nuestro equipo de trabajo, que es multidisciplinario y que trabajamos también con no solamente investigadores, sino también extensionistas, pensamos estrategias para la reducción de emisiones y la caracterización de sistemas, particularmente nosotros trabajamos en Pampeana. Esto es para dejarles solamente una mirada de lo que hemos hecho durante este año. El proyecto abarca el proyecto abarca agricultura y ganadería y forestal.
Entonces, en distintas partes del país se han medido desde arroz, caña de azúcar, cultivos de cobertura, emisiones de dióxido de nitroso. Y también en ganadería van a ver algunos sitios en Patagonia, particularmente en Bariloche, con emisiones de dióxido de nitroso desde el suelo, pero se han medido, o sea, cuando yo hablo de ganadería hablo por un lado de animales, de mediciones en animales, y por otro lado en suelos ganaderos, ¿sí? Y básicamente medimos en bovinos para carne, algunos ensayos en bovinos para leche e incluso en llamas, donde no había datos nuestros, digamos. Y por diferentes técnicas. Técnicas como estudios en laboratorio, que son los previos a los estudios a campo, donde se hace incubaciones in vitro, ya sea en estos tubitos de acá, y se ve la producción de metano de una determinada dieta, o en fermentadores de flujo continuo, y también se caracteriza las arqueas o las bacterias o los protozoos que son los que producen ese metano. Estudios en vivo, como les decía, en pastoreo o en cámaras, estudios desde el suelo con las cámaras de óxido de nitroso, la torre de Ecovariant y el análisis de modelación, y también tenemos actividades de capacitación. Esto no lo puede hacer el INTA solo. Nosotros formamos un equipo interdisciplinario institucional y lo que prevalece es la interacción. Esto es el trabajo de las universidades, del CONICET, con los productores, con los asesores, digamos. Hay un montón de cuestiones que, si bien viene de la investigación, necesitamos su colaboración de las asociaciones, ¿no? ¿Con qué seguimos? Aparte de seguir con la parte de mediciones en esta próxima cartera de proyectos del INTA, vamos a estar basándonos también en estrategias, no solamente en el balance de carbono, sino también en estrategias de adaptación y mitigación. Y participamos en los informes, por ejemplo, en este informe del IPCBA de la carne sostenible, y estamos enfocados en el tema del balance de carbono como una solución, se llama, basadas en la naturaleza. En realidad, la captura y el secuestro, que no voy a profundizar porque Pablo les va a contar de Patagonia, fue sumamente importante, y con una red de plataformas experimentales, el INTA va a estar trabajando no solamente en la medición de metano, sino también en el tema de evaluaciones a nivel de carbono del suelo. Y continuando sus investigaciones, porque esto no quiere decir que no hubo previamente, ¿no? Entonces, como consideración final, le quería decir que hay un equipo de trabajo con distintas partes y con trabajos de colaboración, que existen alianzas también internacionales que tenemos con distintos países, digamos, como para trabajar en la temática, de mayores demandas, entendemos, del sector para esto. Necesitamos también recursos humanos y equipamiento. Argentina necesita como enfocarse en responder a esta temática. Necesitamos de trabajos publicados con información local, que era lo que les decía. Estamos enfocados en el tema de los datos, y que el abordaje de la temática tiene que ser pensado con estrategias a largo plazo, donde tenemos que enfocarnos nosotros en una construcción de datos grandes, bases de datos locales, con identificación de dónde tenemos que ir a medir y cuál potencialmente sería beneficioso para el país, y aprovechar la diversidad de sistemas ganaderos que tenemos, ¿no? Y por supuesto, esta no es la única medida. Hay que trabajar, y Pablo lo va a decir en su conferencia, el tema de gases es un indicador ambiental que tenemos que medir biodiversidad, se tiene que asociar a carbono, secuestro social. Ayer les recomiendo que vean las charlas de APA, de la Asociación Argentina de Producción Animal, donde ayer profundizamos en este tema, de cómo lo están mirando el resto de los países. Estos son algunos de los proyectos internacionales que tiene el INTA y asociaciones con otros países en esta temática. Y estamos pensando, por un lado, en estrategias de mitigación, por otro lado, en beneficios y compensaciones, o sea, ¿qué pasa con la seguridad alimentaria? ¿Qué pasa con el impacto en la cadena de los TREPS 2? El tema de calidad de carne y el tema de bienestar, que hubo una charla ayer acá en el predio. ¿Y qué pasa con la opción? Si es rentable, porque en realidad
¿Qué tengo que medir? Y en realidad me conviene, estamos hablando en definitiva de la eficiencia de los sistemas productivos. Entonces, bueno, ¿en cuánto me retorna como productor este tema? Y en realidad también habría que poner sobre la mesa el tema de cuál es el incentivo. Nueva Zelanda lo está haciendo, pero digamos, hay algunas cuestiones que nos contaban ayer que aún siguen discutiendo, ¿no? Pero, y aparte de las necesidades sociales, las tendencias del mercado, y estamos enfocando el tema de capacitaciones también. El trabajo conjunto de tomadores de decisión, investigación y productores nos parece fundamental. Bueno, nada, perdón, me excedí. Muchas gracias. Bueno, vamos en una reprogramación, vamos a continuar con Salvador, vamos a dejar la charlita de Pablo para después porque estamos un poquito excedidos con el tiempo. Pero bueno, mientras él pone su charlita, algunas reflexiones. Como les contaba Claudia, hay una tendencia global hacia ir a la carbono neutralidad a nivel, digamos, de país. La carbono neutralidad en un sistema ganadero no existe. O somos negativos o somos positivos. Pero a nivel de la economía de un país, lo que se busca, y entre países, es compensar las emisiones de un sector con el otro. Acá hay un temita. Ustedes habrán escuchado hablar de los bonos de carbono. Ahora hay como una carrera detrás de la venta de bonos de carbono. Bueno, hay dos tipos de mercado. Un mercado que es el voluntario y hay un mercado entre países. ¿Qué le pasa a un país si de balance carbono? Supónganse, Carlitos Más tiene un balance positivo de carbono y el carbono que vos secuestras, Carlos, se lo vendés a una empresa del exterior. Fenómeno, esa empresa vos te va a pagar en plata por eso, pero Argentina no puede descontar ese carbono que vos secuestraste. Ya en el inventario no figura. ¿Tá? Entonces ahí hay un tema de regulación interno que hay que trabajar. ¿Hay oportunidades? Sí, dentro del mercado de bonos de carbono hay una estrategia compatible, claro, porque nosotros podemos compensar actividades internas, por ejemplo, del sector hidrocarburífero con el sector ganadero. Entonces, también tenemos un mercado de bonos de carbono que podemos trabajar a nivel interno y a nivel nacional y que puede ser compatible con los dos objetivos. El de llegar al compromiso de emisiones netas que tenemos, de 349 millones de toneladas de equivalente de dióxido de carbono, y de que los ganaderos puedan recibir incentivos para aplicar esas tecnologías. Por otro lado, tener estos datos además nos permite, digamos, identificar dónde tenemos los factores que más contribuyen. En el transporte, en la producción, en la industrialización, en el packaging, en el procesamiento, en la distribución. Y eso también le da la posibilidad a ustedes como sector ganadero de rediscutir dentro de la cadena su rol y el servicio que le están aportando, ¿no? Por eso nos parecía muy importante esta charla. Disculpen un poco la desprolijidad de tener que reorganizarlo. Los invito, si después de la charla de Salvador, a que nos tomemos 20 minutitos para ver lo de Pablo Peri, que realmente es muy, pero muy bueno. Así que bueno, muchas gracias. Gracias por el esfuerzo, Claudia. Llegó a las 3 de la mañana el viernes, Claudia, para esta charla. Así que bueno, gracias.